¿Alguna vez has sentido que eres un actor en el escenario de la vida, interpretando un guión que alguien más ha escrito? Día tras día, te esfuerzas por mejorar, por cumplir las expectativas de los demás, esperando su aplauso. Pero un día, cuando las luces se apagan y el público desaparece, te quedas en silencio, preguntándote, ¿quién soy sin su aprobación? Esa sensación es inquietante. Sin embargo, la verdad es que no puedes controlar los elogios o las críticas del mundo. Lo único que realmente puedes dominar es a ti mismo. El estoicismo, la filosofía de la mente inquebrantable, no te enseña a buscar reconocimiento, sino a dejar de necesitarlo. Cuando dejas de depender de la validación ajena y empiezas a centrarte en ti mismo, tu mente se vuelve tan firme como una montaña en medio de la tormenta, inmune a las opiniones externas. A través de la disciplina, el pensamiento afilado y la libertad interior, tomas el control de tu propia vida. En este video, descubrirás 8 formas en las que el estoicismo te ayuda a fortalecerte, dominar tus emociones y construir una mentalidad inquebrantable. Ya no serás un actor pasivo en esta obra, ha llegado el momento de convertirte en el director de tu propia historia. ¿Estás listo para salir del escenario artificial y vivir según tus verdaderos valores? Comencemos. 1. Enfócate en tu interior, encuentra la verdadera fortaleza. En un mundo lleno de distracciones, es fácil quedar atrapado en estándares externos y comparaciones interminables, hasta el punto de olvidar lo más importante, quiénes somos realmente. La filosofía estoica no nos dice que busquemos la fuerza en el exterior, sino en nuestro interior, donde la mente puede convertirse en una fortaleza inquebrantable si sabemos entrenarla. Séneca decía, un hombre es tan infeliz como él mismo se convence de serlo. No es solo una reflexión filosófica, sino una verdad que la neurociencia moderna ha confirmado. Nuestra percepción del mundo no es una realidad objetiva, sino una interpretación moldeada por nuestras experiencias, creencias y estado mental. Cuando te concentras en la ansiedad, refuerzas las conexiones neuronales asociadas al estrés. Pero si en cambio observas tus pensamientos con calma y desapego, activas la corteza prefrontal, el centro del razonamiento y el autocontrol. Esto significa que, al dirigir tu atención hacia tu interior, puedes entrenar tu mente para ser más fuerte y resiliente, en lugar de dejarla a merced de las emociones y las influencias externas. Pero, ¿cómo se inicia este camino? Una de las prácticas más efectivas es la autoconciencia, pero no desde el juicio duro o la autocrítica, sino desde una observación objetiva, como un artista que estudia su propia obra para comprender sus contornos, sus detalles ocultos y su valor intrínseco. Pregúntate, ¿quién soy cuando se despojan los títulos, el estatus, los elogios y el reconocimiento? ¿Qué me da verdadera paz? ¿Qué valores permanecen intactos sin importar cómo cambian las circunstancias? Muchos creen que la confianza proviene del éxito externo, una carrera estable, un físico envidiable, un talento excepcional. Pero la verdadera confianza surge cuando comprendes tus valores fundamentales. Cuando sabes que eres persistente y que no te rindes sin importar cuántas veces falles. Cuando sabes que eres honesto, incluso cuando la verdad es incómoda. Cuando confías en tu capacidad de aprender, porque aunque hoy no seas hábil, mañana serás mejor. Estos son los cimientos inquebrantables que ninguna circunstancia externa puede derribar. Como un árbol de raíces profundas, no necesita demostrar nada, pero permanece firme ante cualquier tormenta. Sin embargo, el viaje hacia el interior no siempre es tranquilo. En los momentos de silencio, podrías encontrarte cara a cara con heridas, miedos y recuerdos que habías enterrado hace tiempo. Pero es precisamente en esos momentos cuando la verdadera sanación se vuelve posible. En lugar de permitir que las emociones negativas te controlen, míralas como visitantes pasajeros. No eres tus pensamientos, eres el observador de ellos. Quizás te preguntes por qué enfocarte en tu interior cuando el mundo exterior está lleno de cosas emocionantes e importantes. Pero observa a quienes realmente son inquebrantables en la vida. ¿Son aquellos que buscan constantemente la aprobación ajena o aquellos que encuentran su fortaleza dentro de sí mismos? No necesitan atención porque ya poseen autoconocimiento. No se dejan arrastrar fácilmente porque están firmes en su propio valor. Cuando el mundo es caótico y otros se pierden en medio de estándares cambiantes, ellos permanecen estables, porque su fortaleza no proviene de fuera, sino de su interior. Al final,
Lo importante no es cuánto entiendes esta filosofía, sino cómo la aplicas. Dedica tiempo cada día a estar en calma, a escuchar tu propia voz. Entrena tu mente como se afila una espada, no para atacar, sino para mantenerse firme ante la adversidad. Y cuando domines esta fortaleza interior, te darás cuenta de que el mundo exterior también cambia según cómo lo percibas. Pero esto es solo el comienzo, porque una vez que descubres el poder dentro de ti, el siguiente paso es aprender a dominar tu propia mente. Porque la verdadera maestría no es solo conciencia, es el arte de dirigir tus pensamientos, emociones y acciones hacia una auténtica libertad. 2. Domina tu mente, domina tu vida. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tus propios pensamientos? ¿Te has encontrado exhausto por preocuparte por cosas que aún no han sucedido o atormentado por errores del pasado? Si es así, haz una pausa por un momento y pregúntate, ¿quién tiene el control? ¿Eres tú quien domina tus pensamientos o son ellos quienes te controlan a ti? Epicteto dijo una vez, si alguien logra provocarte, comprende que tu mente ha sido cómplice de la provocación. Nadie puede hacerte sentir enojo, ansiedad o dolor, a menos que tú lo permitas. Pero, ¿cómo podemos realmente tomar control de nuestra mente? Permíteme contarte una historia, no una inventada, sino una que quizás refleje parte de tu propia vida. Eason era un músico talentoso. Desde joven, había dedicado miles de horas a la práctica, sumergiéndose en cada nota, en cada melodía. Sin embargo, nunca se sentía satisfecho consigo mismo. Cada vez que actuaba, hasta el más mínimo error lo perseguía durante semanas. Un solo comentario negativo bastaba para hacerle dudar de su talento. Y cuando se comparaba con otros músicos, sentía que nunca sería lo suficientemente bueno. Un día, durante una presentación importante, cometió un error garrafal en medio de la pieza. El público quedó en silencio, y Eason sintió que su mundo entero se derrumbaba. Estaba listo para rendirse. Pero antes de hacerlo, buscó a un viejo mentor, un violinista experimentado que había dedicado su vida a la música. Eason le confesó, no puedo controlar mi miedo ni mi decepción. Me están destrozando. El mentor sonrió y le preguntó, ¿crees que una obra musical perfecta es aquella que no tiene ningún error? Eason se quedó en silencio. El anciano continuó, la música no está solo en las notas impecables, sino en la forma en que sigues tocando después del error. Ese fue el momento en que Eason despertó. No eran sus fallos lo que lo destruían, sino su obsesión con ellos, la prisión mental en la que él mismo se había encerrado. ¿Te has visto atrapado en el mismo ciclo? Un error insignificante, una crítica dura, un evento que sigue rondando en tu mente durante días, incluso años. Pero aquí está la verdad, esas cosas ya no existen. Solo tu mente las mantiene vivas. Y lo mejor de todo es que tienes el poder de dejarlas ir ahora mismo. Entonces, ¿cómo se practica esto? Primero, observa tus pensamientos como si fueran invitados que pasan por tu reino. Cuando surja un pensamiento negativo, no lo dejes tomar el control. Pregunta, ¿este pensamiento me sirve de algo? Si la respuesta es no, déjalo ir. Segundo, cultiva la resiliencia. Ante el fracaso, en lugar de ahogarte en emociones, enfócate en lo que puedes controlar, aprende, adáptate y sigue adelante. Tercero, crea momentos de quietud mental. Dedica unos minutos al día a sentarte en silencio, simplemente observando tus pensamientos sin juzgarlos. Te sorprenderá lo mucho que tu mente comenzará a aclararse. Pero quizá la lección más importante sea esta, no puedes controlar todo, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Una persona puede perderlo todo, dinero, estatus, incluso su libertad. Pero si aún domina su propia mente, sigue teniendo todo lo que realmente importa. Marco Aurelio gobernó un vasto imperio, pero lo único que realmente llegó a dominar no fue el mundo exterior, sino su propia mente. Y eso fue lo que lo convirtió en uno de los emperadores más grandes de la historia. ¿Y tú? ¿Seguirás permitiendo que los pensamientos negativos dicten tu vida o comenzarás a dominarlos? Nadie más puede controlar tu mente, solo tú. El cambio no sucede de la noche a la mañana, pero en cada momento, en cada decisión, tienes la oportunidad de fortalecerte. Si estas palabras te han dado una nueva perspectiva, dale like para apoyarme.
Y si quieres un recordatorio diario para entrenar tu mente y no dejarte arrastrar por lo que está fuera de tu control, suscríbete al canal. El camino hacia el autodominio no es fácil, pero es el viaje más valioso que puedes emprender. 3. Ignora las opiniones, sigue tu camino. Imagina que te encuentras en medio de un mercado bullicioso, rodeado de voces que se superponen unas a otras, opiniones, juicios, consejos no solicitados. Deberías hacer esto. ¿Por qué eliges ese camino? Vive como nosotros. El ruido es incesante, una caótica sinfonía de expectativas. Y entonces, un hombre atraviesa la multitud. Camina con una calma imperturbable, ajeno al alboroto que lo rodea. No se detiene a escuchar, no cambia su rumbo para complacer a nadie. Sigue su camino, firme e inquebrantable. Ahora pregúntate, ¿quieres ser ese hombre? La filosofía estoica nos enseña que gran parte de nuestro sufrimiento mental no proviene de la realidad en sí, sino de nuestra obsesión por cómo los demás nos perciben. Epicteto lo expresó claramente: si deseas mejorar, prepárate para que los demás te consideren un necio y un ignorante. Es una verdad difícil de aceptar porque, en el fondo, todos ansiamos validación. Pero la paradoja es que cuanto más buscamos la aprobación de otros, más débiles nos volvemos. Nuestra mente se fragmenta en todas direcciones, arrastrada por las opiniones y expectativas ajenas. Imagina que la vida es un juego de ajedrez y que, mientras juegas, una multitud te grita qué movimientos hacer y qué errores evitar. Si los escuchas, dejas de jugar, te conviertes en una simple pieza manipulada por otros. Solo cuando aprendes a ignorar el ruido y confiar en tu estrategia, realmente empiezas a jugar. La vida no es diferente. Si permites que cada opinión te moldee, no estás viviendo, sino siendo vivido. James era una de esas personas. No tomaba decisiones basándose en lo que realmente deseaba, sino en cómo reaccionarían los demás. Antes de elegir cualquier cosa, no se preguntaba, ¿esto es correcto para mí?, sino, ¿qué pensarán de esto? Cada comentario, cada juicio, por insignificante que fuera, lo sacudía. Hasta que un día, algo lo cambió para siempre. Esa mañana, mientras se apresuraba al trabajo, James pasó junto a un hombre sin hogar que pintaba en la acera. Pero aquellas no eran simples pinturas, tenían vida, eran audaces, distintas a cualquier cosa que James hubiera visto antes. Intrigado, se acercó y preguntó: ¿por qué no vendes estas obras? Son increíbles. El hombre soltó una risa leve y negó con la cabeza. Lo intenté. Pero la gente decía que mi arte no valía nada, que debía pintar lo que se vende, seguir las tendencias. Lo hice, y odié cada trazo. Así que dejé de intentarlo. James se quedó paralizado. Se dio cuenta de que él estaba viviendo de la misma manera, no para sí mismo, sino para cumplir con las expectativas de los demás. Y por primera vez en su vida, tomó una decisión sin miedo, dejó de escuchar. Pero, ¿cómo se hace eso? Primero, comprende que las opiniones ajenas no definen la realidad. Si alguien te critica, eso no te hace menos capaz. Si alguien te elogia, eso no te hace más valioso. Eres quien eres, independientemente de lo que digan. Segundo, cuando un comentario te perturbe, pregúntate, ¿esto realmente afecta mi vida? Si la respuesta es no, deja que se disuelva como agua entre los dedos. Por último, practica el silencio. Cuando dejas de reaccionar a los juicios externos, recuperas el control. Ya no eres una marioneta, sino quien sostiene los hilos. Pero no malinterpretes esto. Ignorar opiniones no significa ser arrogante o terco. Se trata de elegir conscientemente qué merece tu atención y qué no. Una roca en un río no resiste la corriente porque no la siente, sino porque sabe que el agua no puede cambiar lo que es. Cuando llegues a ese estado, descubrirás algo poderoso: no necesitas la aprobación de nadie para mantenerte firme. Así que pregúntate, ¿dejarás que el mundo decida tu camino o escribirás tu propia historia? Y si has aprendido a silenciar el ruido exterior, ¿qué sigue después? No se trata solo de ignorar lo que está afuera, sino de dominarte a ti mismo. Porque si no logras controlarte, siempre serás controlado por algo más. Y eso nos lleva a la siguiente lección: domínate a ti mismo, domina todo. 4. Contrólate a ti mismo, contrólalo todo. Existe una verdad extraña que la mayoría no llega a comprender:
Pasamos demasiado tiempo intentando controlar lo que está fuera de nuestro alcance, pero seguimos siendo la variable más inestable en nuestras propias vidas. Queremos respeto, pero no sabemos manejar nuestras emociones cuando nos insultan. Buscamos el éxito, pero no somos capaces de controlar nuestros hábitos. Anhelamos paz, pero permitimos que los pensamientos negativos invadan nuestra mente. Este es el mayor de los paradoxos humanos. Queremos controlar todo, pero nos cuesta dominarnos a nosotros mismos. ¿Y si cambiáramos nuestro enfoque? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar cambiar el mundo, nos concentráramos en transformarnos a nosotros mismos? Lo sorprendente es que cuando logramos el dominio propio, no solo tomamos control de nuestras vidas, sino que también influimos en todo lo que nos rodea. Una persona que se mantiene tranquila no se deja arrastrar por el caos de los demás. Un individuo disciplinado crea orden incluso en la desorganización. Alguien que comprende su propio valor no puede ser fácilmente manipulado por opiniones externas. Imagina que estás remando en el océano. Las olas pueden elevarse, el viento puede cambiar de dirección en cualquier momento. No puedes controlar el clima, pero sí puedes manejar tus remos. Un marinero experimentado no intenta detener el viento, sino que ajusta sus velas para aprovechar su fuerza. De la misma manera, una persona sabia no busca cambiar el mundo según sus deseos, sino que se transforma a sí misma para adaptarse y tomar el control de sus circunstancias. ¿Qué significa realmente el autocontrol? No se trata de reprimir emociones ni de vivir rígidamente como una máquina. Se trata de aprender a manejar tus reacciones en cualquier situación. Cuando alguien te insulta, ¿de verdad necesitas enojarte? Si las cosas no salen como esperabas, ¿te rindes o te adaptas? El autocontrol es la capacidad de elegir tu respuesta de manera consciente, en lugar de actuar impulsivamente. Marco Aurelio dijo una vez, si algo externo te perturba, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella, y esto lo puedes cambiar en cualquier momento. En otras palabras, nada tiene poder sobre ti a menos que tú se lo permitas. ¿Cómo se desarrolla este nivel de control? Empieza con lo más pequeño. Cuando sientas frustración, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa de 3 segundos y pregúntate, ¿realmente vale la pena esta reacción? Si te sientes perezoso, cuestiona, ¿de verdad quiero retrasar mis sueños? Estas pequeñas preguntas, si las practicas con constancia, se convertirán en hábitos que te ayudarán a tomar el control de ti mismo. Más allá de eso, observa tus hábitos diarios. ¿Administras tu tiempo o lo dejas escapar sin sentido? ¿Controlas tus pensamientos o permites que las noticias negativas y los chismes los moldeen? ¿Cuidas tu cuerpo o dejas que la pereza dicte tus acciones? Esas decisiones pequeñas, en apariencia insignificantes, definen quién eres. Y cuando las dominas, te darás cuenta de que el mundo no es tan caótico como antes parecía. Porque el caos nunca estuvo afuera, sino en la forma en que lo percibías y respondías a él. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Ya has demostrado algo raro en estos tiempos, enfoque. Comenta mente imparable para marcar este momento. Pero no te detengas aquí. Cada parte de este video es un eslabón esencial y, al final, tendrás una estrategia completa no solo para dominarte a ti mismo, sino para dominar la vida en su totalidad. Sigue viendo y sentirás cómo tu mente se fortalece con cada segundo que pasa. 5. Construye tu esencia, no tu ego. Imagina a un hombre levantando una casa magnífica, columnas bañadas en oro, cúpulas imponentes, una verdadera obra maestra arquitectónica. Pero su base no es más que arena inestable. Cuando llegue la tormenta, todo se derrumbará. Ese es el destino de quienes se enfocan únicamente en inflar su ego mientras descuidan su verdadera fortaleza interior. Para desarrollar una mente poderosa, no puedes depender de la validación externa. Debe forjarse desde dentro. Séneca dijo una vez, no es pobre el hombre que tiene poco, sino el que siempre desea más. Si vives obsesionado con cómo te perciben los demás, siempre estarás insatisfecho, siempre débil. Pero si en lugar de eso miras hacia adentro, trabajas en ti mismo y fortaleces tu esencia, entonces, sin importar si el mundo te da la espalda, seguirás firme. Esto puede sonar obvio, pero hazte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para mejorar, sin intentar impresionar a nadie? Cuando lees un libro, ¿buscas realmente comprenderlo o solo acumulas títulos para presumir?
Cuando practicas una habilidad, ¿realmente aspiras a la maestría o simplemente quieres causar una buena impresión? El ego se infiltra de manera sutil, haciéndote perder tu verdadero yo sin que siquiera te des cuenta. Déjame contarte una historia que no olvidarás. Había un hombre llamado Richard, un orador brillante. Lo tenía todo: fama, riqueza, la admiración de miles. Pero cada noche, cuando las luces del escenario se apagaban, sentía un vacío extraño. Un día, un anciano sabio se le acercó y le preguntó: ¿puedes hablar frente a multitudes, pero ¿puedes soportar un solo día sin que nadie te note? Richard se rió, desestimando la pregunta como una tontería. Pero el sabio lo desafió: pasa un día sin buscar reconocimiento. No digas nada para impresionar. No actúes para una audiencia. Ese fue el día más largo de la vida de Richard. Se dio cuenta de que sin espectadores, no sabía quién era. Todo lo que había construido era solo una cáscara vacía. Sin gente observándolo, no le quedaba nada. ¿Te resulta familiar esta historia? Si todo lo que eres depende de los demás, ¿qué quedará cuando se vayan? ¿Cómo escapar de esta trampa? ¿Cómo construirte a ti mismo en lugar de inflar tu ego? Primero, aprende a hacer las cosas por el simple hecho de hacerlas. Cuando leas un libro, no pienses en cómo presumirlo, sino en comprenderlo. Cuando entrenes, no te preocupes por quien te observa, concéntrate en sentir tu progreso. Fija metas internas. Sé mejor que ayer, no mejor que alguien más. Segundo, abraza el silencio. El ego se alimenta del ruido, de la validación constante, de la aprobación externa. Pero cuando estás solo, sin nadie que te alabe ni que te juzgue, es cuando surge tu verdadero ser. ¿Eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a ti mismo en ese silencio? Intenta pasar un día sin publicar nada en redes sociales, sin buscar reconocimiento. Dedica ese tiempo a algo realmente significativo para ti. Por último, antes de cada acción, hazte una pregunta simple. ¿Esto me está haciendo mejor o solo está alimentando mi ego? Si la respuesta es la segunda, detente. Haz que tu mente sea como una roca firme, no como un globo inflado que estalla al menor roce con la crítica. Piensa en los robles más imponentes del bosque. No crecen altos para ser vistos, sino porque sus raíces son profundas. Una persona verdaderamente fuerte no necesita demostrar su fuerza, simplemente la posee. Y cuando dejes de construir una imagen y empieces a construirte a ti mismo, descubrirás algo extraordinario: paz interior. Y cuando la tengas, nada podrá derrumbarte. Así que la verdadera pregunta es: ¿estás invirtiendo tu vida en construirte a ti mismo o solo en crear la versión de ti que los demás esperan ver? 6. La quietud es fortaleza. La quietud no es vacío, sino una rara forma de fortaleza mental, una que solo surge cuando tenemos el valor de enfrentarnos a nosotros mismos. En un mundo saturado de ruido y distracción constante, el silencio puede resultar incómodo. Sin embargo, paradójicamente, es en la quietud donde la mente alcanza su mayor poder. No se trata de pasividad ni de evasión. Es una herramienta afilada que nos permite dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos y, en última instancia, nuestras acciones. ¿Alguna vez has sentido que simplemente reaccionas ante el mundo sin realmente reflexionar? Cuando alguien te critica, ¿respondes impulsivamente? Cuando enfrentas dificultades, ¿buscas escapar de inmediato? Al tomar decisiones importantes, ¿te pierdes en las opiniones externas y olvidas escuchar tu propia voz? La quietud es lo que rompe este ciclo. Es como un lago en calma, solo cuando el agua permanece inmóvil puede reflejar todo con absoluta claridad. De la misma forma, cuando la mente encuentra quietud, comenzamos a vernos a nosotros mismos y al mundo con una precisión renovada. Marco Aurelio escribió: no hay lugar más tranquilo ni libre de interrupciones que tu propia alma. Cuando el caos nos rodea, podemos intentar cambiar el mundo, pero la verdadera paz solo se encuentra volviendo la mirada hacia nuestro interior. No podemos controlar las turbulencias de la vida, pero sí podemos decidir cómo responder ante ellas. Así que, ¿por qué no desarrollar esta fortaleza ahora? Imagina que tu mente es una espada. Si la blandes sin control, impulsado por la ira, pronto se volverá roma e ineficaz. Pero si aprendes a dejarla reposar, a afilarla y cuidarla en la quietud, se convertirá en un arma de precisión, lista para usarse solo cuando realmente sea necesario.
Quien domina la quietud no se apresura ni busca validación, porque entiende que el verdadero poder no está en el ruido, sino en el control. ¿Cómo cultivar la quietud en la vida diaria? No es necesario aislarse en un monasterio ni renunciar al mundo moderno. La quietud puede integrarse en tu rutina con pequeños hábitos. Cuando alguien intente provocarte, detente antes de reaccionar. Ante una dificultad, respira antes de decidir tu próximo movimiento. Al tomar una decisión, escucha primero el silencio dentro de ti antes de escuchar a los demás. Estos momentos de pausa, aunque pequeños, marcan una gran diferencia. Sin embargo, muchas personas temen la quietud. La evitamos con distracciones, conversaciones sin sentido, ciclos interminables de noticias y la constante necesidad de revisar nuestros dispositivos. Huir del silencio nos impide enfrentar los pensamientos que hemos estado evitando. Pero es en esa confrontación donde se forja la verdadera fortaleza. ¿Te has preguntado qué sucedería si, por un solo día, no estuvieras condicionado por fuerzas externas? Si no sintieras la necesidad de responder de inmediato, de reaccionar sin pensar, de seguir moviéndote sin reflexión alguna, ¿tus decisiones serían más sabias? Haz la prueba ahora. Detente, aunque sea por un instante, y obsérvate a ti mismo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Actúas por inercia o con plena conciencia? La verdadera fuerza de la quietud no está en huir del mundo, sino en enfrentarlo con mayor claridad. No te hace pasivo, sino que vuelve tus acciones más deliberadas. Los más fuertes no son aquellos que hablan más alto o actúan más rápido, sino quienes saben cuándo guardar silencio, cuándo escuchar y cuándo responder. Sobre todo, son aquellos que se niegan a permitir que el mundo exterior dicte su mundo interior. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a abrazar el poder de la quietud? ¿Tienes el valor de adentrarte en el silencio y descubrir quién eres realmente? ¿Puedes dejar de reaccionar lo suficiente como para empezar a vivir con verdadera intención? Si la respuesta es sí, empieza ahora. Y si alguna vez has experimentado un momento de quietud que cambió tu perspectiva, compártelo. Tu experiencia podría ser la clave para que alguien más encuentre una fortaleza que nunca supo que tenía. 7. Elígete a ti mismo por encima de las distracciones. Imagina tu mente como un jardín. Cada día tienes el poder de sembrar semillas fuertes y con propósito o permitir que las malas hierbas de la distracción lo invadan. Si dejas tu jardín a merced del viento, semillas sin sentido echarán raíces y se expandirán, bloqueando la luz de la concentración y la disciplina. Pero si lo cultivas activamente, nutriendo cada pensamiento y protegiendo cada instante de las distracciones, tu jardín se convertirá en una fortaleza de sabiduría y voluntad. Elegirte a ti mismo por encima de las distracciones es un acto de protección sobre tu propio paisaje mental. No siempre es una decisión fácil, pero es absolutamente necesaria para construir una mente fuerte. Las distracciones no solo provienen de fuentes obvias como las redes sociales, las noticias sensacionalistas o conversaciones triviales. También surgen de las expectativas ajenas, de los estándares que la sociedad te impone, empujándote a perseguir valores que no son realmente tuyos. Lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en este ciclo. Reaccionamos al mundo sin detenernos a hacer la pregunta más crucial. ¿Esto realmente contribuye a mi crecimiento? El momento en que dejas de cuestionarlo, sin darte cuenta, has permitido que otros decidan tu camino por ti. Existe una verdad incómoda que pocos están dispuestos a aceptar. La mayoría de las personas no están viviendo sus propias vidas. Son impulsadas por los deseos de otros, el miedo al juicio y la necesidad de demostrar algo al mundo en lugar de centrarse en sus propios valores. Esto las vuelve fácilmente distraíbles, atrapadas en debates sin sentido y persiguiendo cosas que nunca tendrán un verdadero final. Pero si tienes el coraje de elegirte a ti mismo, te darás cuenta de que no hay nada que temer al alejarte de juegos que nunca estuvieron hechos para ti. ¿Cómo elegirte a ti mismo en lugar de dejar que las fuerzas externas controlen tu mente? Primero, identifica qué consume tu atención a diario. Pregúntate, ¿esto me acerca a mis objetivos? Si la respuesta es no, elimínalo o al menos redúcelo. Tomar conciencia de lo que está drenando tu energía mental es el primer paso para recuperar el control. Segundo, establece límites claros.
No permitas que nadie ni nada invada el tiempo y el espacio mental que dedicas a tu crecimiento personal. Aprender a decir no a lo que no te aporta es una forma de disciplina. Por último, enfócate en la acción, no solo en el pensamiento. Ser consciente de las distracciones no es suficiente. Debes crear activamente un entorno que favorezca la concentración. Desarrolla pequeños rituales que protejan tu enfoque. Una mañana sin mirar el teléfono. Un tiempo definido cada día para desconectarte del ruido. Una hora de trabajo profundo e ininterrumpido en algo que realmente tenga significado. Estos pequeños cambios, repetidos con constancia, construirán con el tiempo una fortaleza mental extraordinaria. Y un día te darás cuenta de que ya no necesitas validación externa. Las personas que se dejan arrastrar por las distracciones siempre buscan la aprobación de los demás, porque nunca han comprendido realmente su propio valor. Pero las mentes fuertes no necesitan reconocimiento. Saben que el verdadero valor no está en los elogios pasajeros, sino en la búsqueda incansable de convertirse en la mejor versión de sí mismos. Cuando te eliges a ti mismo por encima de las distracciones, das un paso más hacia la libertad mental absoluta, una mente que no necesita reconocimiento, porque ya es lo suficientemente fuerte para definir su propio valor. 8. Las mentes fuertes no necesitan validación. Imagínate como un guerrero entrando en una antigua arena. Miles de espectadores rugen, abuchean y aclaman a tu alrededor. Pero cuando la batalla comienza, solo estás tú y tu oponente. Nadie puede pelear en tu lugar, nadie podrá salvarte si caes. En ese instante, ¿importan realmente los vítores? ¿Cambia en algo los aplausos o las críticas el hecho de que debes ser fuerte o ser derrotado? Tu mente es como ese guerrero. Las mentes débiles se dejan llevar por la aprobación ajena, mientras que las fuertes comprenden que su valor no se mide por el reconocimiento externo. Las mentes fuertes no buscan validación. No se trata de indiferencia, sino de una verdad innegable. Solo cuando dejas de buscar la aprobación de los demás, tomas el control real de tu vida. Marco Aurelio lo expresó de manera clara. Siempre me sorprende que nos amemos más a nosotros mismos que a los demás, pero nos preocupemos más por su opinión que por la nuestra. Piensa en esto: si te amas más que a nadie, ¿por qué permites que sean las opiniones de otros las que definan quién eres, qué haces o cuánto vales? Observa a aquellos que viven buscando reconocimiento. Trabajan sin descanso, pero no para sentirse realizados, sino para ganarse la aprobación de los demás. Moldean su identidad según las tendencias, temerosos de quedar atrás. Miden su valor en base a la popularidad, los me gusta y la admiración de extraños. Pero esa validación es como agua en el desierto, nunca es suficiente, nunca sacia por completo. Ahora piensa en alguien con una mente fuerte. Entra a una habitación sin necesidad de llamar la atención. Hace lo que cree correcto, aunque nadie lo apoye. Fracasa sin miedo, porque no necesita aprobación para seguir adelante. Tiene éxito sin arrogancia, porque no busca reconocimiento. Es libre de una manera que aquellos dependientes de la validación jamás podrán entender. La historia de John es prueba de esto. Fue un hombre ambicioso, obsesionado con la aprobación ajena. Cada éxito solo le traía una satisfacción pasajera, seguida por la ansiedad. ¿Lo haré mejor la próxima vez? ¿Me seguirán respetando si fracaso? Un día arriesgó todo en un gran negocio. Cuando fracasó, las personas que lo alababan desaparecieron, dejándolo en un inquietante silencio. Por primera vez, se enfrentó a sí mismo sin el reflejo de las opiniones ajenas. En esa soledad, entendió que su valor no estaba en los aplausos. No dependía de la aprobación de otros, sino de la resiliencia y sabiduría que había construido. Empezó a preguntarse: si nadie me elogia, ¿seguiré haciendo lo que creo correcto? Si nadie me ve, ¿seguiré avanzando por mi camino? La respuesta fue sí. Y en ese momento, recuperó su libertad. John dejó de preocuparse por los estándares impuestos por la sociedad y se enfocó en convertirse en alguien a quien él mismo respetara. Cada decisión, cada acción, dejó de estar impulsada por la necesidad de impresionar y pasó a estar guiada por la integridad y los valores personales. Y paradójicamente, cuando dejó de buscar validación, se volvió más admirable que nunca. ¿Tu mente es realmente fuerte o sigues siendo prisionera de la mirada de los demás? ¿Eres capaz de hacer lo correcto aunque nadie lo reconozca?
¿O sigues persiguiendo la sombra de los aplausos? Si quieres construir una mente inquebrantable, practica estos 3 hábitos simples, pero difíciles. Escucha tus propios pensamientos antes de aceptar la opinión externa. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre los valores en los que crees. Deja de compararte con los demás. Cada persona tiene su propio camino, y el éxito no puede medirse con los estándares de la multitud. Pregúntate, ¿seguiría haciendo esto si nadie lo viera? Si la respuesta es sí, entonces estás viviendo de manera auténtica. No necesitas la aprobación de los demás para saber quién eres. No necesitas aplausos para seguir avanzando. Cuando dejas de buscar validación, te das cuenta de que tu mente nunca fue débil, simplemente estaba esperando a que la liberaras. Hemos recorrido 8 principios para cultivar una mente fuerte. Pero entenderlos no es suficiente. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para aplicarlos en tu vida, todos los días? El mundo seguirá juzgándote, elogiándote o criticándote, imponiendo estándares invisibles que te harán cuestionar tu valor. Pero cuando te enfocas en ti mismo, cuando te tomas el tiempo de descubrir quién eres y qué deseas realmente, las influencias externas pierden su poder sobre ti. Una mente firme no busca validación, porque sabe que está en el camino correcto. Y cuando construyes una fuerza interior inquebrantable, no solo te vuelves más fuerte, te vuelves libre.